Yo soy Luis Ángel Arias Blanco, estudiante de Psicología en modalidad virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Soy sacerdote de la Iglesia Católica, me desempeño como párroco en la comunidad de Cuesta Rica, corregimiento del municipio de Río Negro, Santander. Ordenado sacerdote hace aproximadamente 7 años para la arquidiócesis de Bucaramanga y me desempeño, como lo acabo de mencionar, como párroco en esta localidad veredal del municipio de Río Negro en Santander. Razones por las que quise estudiar psicología. En primer lugar, como sacerdote he venido desempeñando un papel fundamental en medio de las comunidades con las que he venido trabajando, un papel de tipo social, de tipo espiritual, de tipo religioso, un acompañamiento a través de la dirección espiritual, a través del sacramento de la confesión y a través de las charlas espirituales con familias, jóvenes, niños, esposos, ancianos, personas con discapacidades. Lo que me ha llevado también, por supuesto, a tener como una segunda herramienta esta carrera de psicología para complementar el trabajo que he venido desempeñando en medio de las comunidades. Siento que a través de esta carrera eh, amplío un poco más mi bagaje intelectual, mi formación académica. Soy licenciado en Filosofía y en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y en esta ocasión estudiante de Psicología de esta prestigiosa universidad. Expectativas frente al curso. En primer lugar, aprender mucho más, conocer mucho más sobre esta materia, sobre esta carrera que me apasiona, que es el complemento, el dúo al trabajo que vengo desempeñando como sacerdote, que vengo desempeñando en esta comunidad parroquial. Expectativas, como ya lo acabo de mencionar, aprender mucho más, adquirir conocimientos, herramientas, experiencias de vida, experiencias de formación académica, conocer muchos más amigos y colegas en este ámbito de la psicología como una herramienta terapéutica para el acompañamiento de tantas familias. Presento a ustedes estas diapositivas donde hablaré hoy del enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué es el enfoque conductivo-conductual? El conductismo es la teoría centrada en identificar las interacciones entre la conducta de los individuos y el medio ambiente, es la relación funcional. Las ideas claves de esta teoría se basan en el estímulo, en la respuesta y en el refuerzo. 3 ideas claves: estímulo, respuesta y esfuerzo. Procede de forma inductiva, es decir, va de lo particular a lo general. La conducta a estudiar debe ser observable para medirla, cuantificarla y reproducirla en condiciones controladas. Hablemos un poco de historia. Dentro de la historia de esta ciencia que hoy les presento a ustedes en la psicología cognitiva, tenemos entre los años de 1889 y 1991. Tenemos a Pavlov, Tordicke, Waston, Skinner, Woodbropy, Hodgson y Rousseau. Algunos filósofos, médicos, antropólogos, que han dedicado gran parte de su esfuerzo y de su formación académica para presentarnos a la humanidad del día de hoy estos avances en cuanto a la psicología y el desarrollo de la misma. Pavlov, quien nos habló del condicionamiento clásico en el estímulo-respuesta. Tordicke, que nos habló de que cualquier cosa que está debe existir en determinada cantidad, puede medirse. Waston, que nos habla, por supuesto, de reflejos y de las reacciones emotivas. Skinner, quien nos habla de una sociedad utópica con el condicionamiento operante. Woodbropy, quien nos habla de la caja negra donde hay respuestas y estímulos. Y Hodgson Rousseau, quien nos habla del condicionismo entre estímulo y respuesta.
Principales proponentes, como ya lo acabé de mencionar, Pavlov fue uno de los pioneros del conductismo psicológico clásico, realizó investigaciones experimentales observables sobre el comportamiento reflejo en animales, la figura del perrito. Tenemos a Waston, quien es un psicólogo estadounidense, fue el fundador de la escuela de psicología que se conoce como el conductismo. La teoría elaborada por Waston especifica el objeto de la psicología. El comportamiento fue explicado en los términos de adaptación del organismo al ambiente, contracciones musculares, conjunto integrado de movimientos y acciones. Trondike, creador del conexionismo, plantea la forma más característica del aprendizaje en el ser humano, que se produce a través del ensayo-error o por selección. Este personaje nos habla de 3 leyes postuladas: la ley de asociación, la ley de ejercicio y la ley del efecto. ¿Qué es la ley de asociación? Plantea de que el ser humano aprende por medio de las asociaciones, por medio de las relaciones. La ley de ejercicio, donde plantea de que es importante ejercitar nuestro funcionamiento, ejercitar nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra mente. Y la ley del efecto es de acuerdo de que siempre la respuesta va acompañada de una satisfacción que se transforma en la conexión más fuerte con la situación de aprender y a la inversa. Skinner, este gran personaje, este psicólogo estadounidense de 1990, obtuvo el doctorado en psicología en la Universidad de Harvard, contribuyó con sus investigaciones en la misma universidad. A este hombre le debemos mucho en cuanto a aportes a la educación, hablando también, por supuesto, tratando la conducta a través de los términos de reforzamientos positivos contra reforzantes negativos. A los reforzantes positivos les llamó recompensas y a los reforzantes negativos les llamó castigos, es decir, de que toda acción, todo estímulo produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o de manera negativa. ¿Qué es el modelo cognitivo? Respuesta a una de las preguntas que se nos plantearon en este ejercicio. La cognición es la facultad de procesar la información a través de la percepción, el conocimiento adquirido por la experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información. En la cognición existen una serie de etapas independientes. En este caso encontramos, por supuesto, que se dan 2 procesos, el proceso cognitivo simple y los procesos cognitivos superiores. A los procesos cognitivos simples o básicos encontramos la sensación, la percepción, la memoria, la atención y la concentración. Y los procesos cognitivos superiores encontramos el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Según Valera, como punto de referencia, la historia cognitiva puede dividirse en varias etapas con algunas modificaciones. La primera se nos da entre los años de 1940 y 1955, época en que aparecieron herramientas y teorías fundamentales para el desarrollo venidero. Se construyeron las computadoras modernas, el autoorganizador, aparecieron la teoría de los sistemas, la teoría de la información. También, como resultado de esta primera etapa, se nos hablaba de que las neuronas eran dispositivos que pueden activarse o desactivarse, conectarse entre sí. A través de esas conexiones se relacionan las operaciones lógicas. Se puede hablar de diferentes conceptos centrales de la ciencia cognitiva. Una de ellas es comenzar con algún problema específico para luego adentrarse en los factores que lo expliquen y permitan su comprensión. Como punto también de referencia en esta segunda etapa, tercera y cuarta etapa, el cognitivismo clásico, conexionismo y corporalización respectivamente, tienen un comienzo pero carecen de cierre, pues cada una de ellas sigue influyendo notoriamente hasta la actualidad en el ámbito académico y de las aplicaciones prácticas. Punto de referencia, Marcos Fierro, 2011, páginas 519-533. La historia de la psicología cognitiva encontramos 2 definiciones para tener en cuenta: el paralelo entre el conductismo y el cognitivismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo estudia lo observable y rechaza la investigación directa de lo mental.
y el cognitivismo es la ciencia objetiva de la mente, el sistema del conocimiento. El cognitivismo clásico está basado en la idea de la cognición es un proceso computacional que trabaja sobre símbolos o representaciones y lo hace de manera secuencial. Los estados mentales representan o simbolizan objetos o estados de cosas del mundo y los procesos computacionales operan sobre esos símbolos o representaciones. Los manipulan y transforman de acuerdo con ciertas reglas y producen como resultado otro estado mental o otra determinada acción. En la tercera etapa que hemos venido hablando, el conexionismo, este modelo también ha recibido los nombres de procesamiento distribuido en el paralelo y de redes neuronales, debido a su arquitectura computacional subyacente. De acuerdo con Varela, el surgimiento de esta etapa se debió a que el cognitivismo clásico se detectaron dos deficiencias que arrojaban dudas acerca de su plausibilidad biológica. La primera se refiere al procesamiento de información simbólica, de que es secuencial, es decir, se realiza un paso a la vez, por lo que es preciso terminar uno para comenzar el otro. Acá tenemos también una pregunta que se nos ha planteado en nuestro taller: ¿cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales? Los factores biológicos. Las características derivadas de la estructura y funcionalidad del organismo como entidad puramente biológica y la afectación pueden producir, heredar, congénita o adquirida, estable o transitoria, sobre el funcionamiento fisiológico psiconeurológico del sujeto. En estas variables entra lo derivado de la herencia genética, los traumas y demás. Factores socioculturales. Es la determinación de las conductas por la pretencia del sujeto en la cultura en un momento histórico determinado o una clase o grupos sociales dentro de la misma, a un género en esa clase o grupo, así como los roles que desempeñan en la constelación así defendida. También hace referencia a la situación integrada o marginal dentro del grupo de referencia social. Factor de la biografía del sujeto. En la misma hay que incluir la historia de la familia, el origen del sujeto, que determina las experiencias tempranas, la crianza, la dinámica de la misma, así como el acontecer de su recorrido biográfico y como lo son los ajustes del sujeto a los roles y funciones que del mismo se esperan en la sociedad. Referencia. El funcionamiento cognitivo incluye todos los procesos incluidos en la memoria del procedimiento que constituyen los esquemas, recuerdos y patrones de valoración de sí mismo, de los otros significativos, así como las relaciones sociales y la realidad a través de los cuales dotan de sentido a la experiencia y sucesos con los que se enfrentan. Otra pregunta que nos aparece en el taller son: ¿cuáles son los principios de la psicología cognitiva? Existen tres principios básicos de la psicología cognitiva, los cuales son presentados a continuación explicados. Primero, los seres humanos procesan información y las procesan mentales guían el comportamiento. Los psicólogos ven como una máquina compleja e inteligente, la cual procesa información mediante un hardware, el cerebro, y un software, imágenes mentales, siendo esta información procesada en la mente y luego expresada en un comportamiento específico. Esto se ve apoyado por las teorías de los modelos del trabajo de la memoria, en donde se establece la memoria como un proceso similar al de un computador, en donde la información es recibida, analizada e incorporada si es necesario. Segundo, modelo de Baddeley-Ig. Este modelo, al igual que el anterior, la memoria trabaja como un procesador de información obteniendo un medio sensorial, en donde existe una zona llamada ejecutivo central, el cual controla y coordina todas las operaciones realizadas por el sistema de almacenamiento de información. También existen tres formas en las cuales el cerebro recibe y procesa la información. Primero, circuito fonológico, en donde la información es recibida mediante forma auditiva y del disco duro del cerebro o memoria a largo plazo. Segundo, buffer episódica,
Permite almacenar la información de manera temporal por un tiempo reducido. Y tercero, el esquema bisaespacial, el cual se encarga del procesamiento de la información visual. Todas estas formas desencadenan en un gran almacén conocido como la memoria a largo plazo o disco duro. Encontramos otro tercer factor, modelo, principio de la psicología cognitiva, y es el modelo de multi-almacén. El modelo de trabajo de la memoria establecido por Atkinson y Seyfried, en donde se le establece la memoria como un computador que procesa información obtenida mediante estímulos sensoriales para luego ser procesada, analizada y guardada en una especie de almacenes a largo o corto plazo. Para comprobar este modelo y así alabar a la vez este principio de Baddeley y Hick, realizaron un estudio de tarea doble en 1974. En este los participantes debían realizar dos tareas cognitivas simultáneamente, como controlar un cuento y memorizar una serie de números, observándose un deterioro de la calidad de las tareas y el tiempo que tomaba en realizarlas, por lo que se concluyó que en el caso de la memoria a corto plazo, al recibir tanta información por realizar tareas cognitivas simultáneamente, puede colapsar al igual que un computador, pues la memoria, el procesador, es sobrecargado con información que le es muy difícil procesar al mismo tiempo, pues requiere de mayor energía al igual que un computador. A manera de conclusión, las cogniciones son asimismo estímulos elicitadores muy poderosos de conductas. Los propios pensamientos y autoverbalizaciones de los sujetos generan respuestas tanto cognitivas como fisiológicas, que a su vez se convierten en estímulos de nuevas respuestas. Asimismo, las consecuencias de todo tipo son a su vez estímulos de nuevas cadenas de conductas. Muchas gracias por la atención prestada.